Estamos haciendo una prueba de sonido. Buenos días. Perdón por una noche difícil. Una noche loca. No les recomiendo ir al concierto de Enrique Iglesias. Sonido 1, Fui 2. al concierto de Enrique Iglesias. Okay. Solo un poquito de luz, si se pudiera, para Ben Kay y Otto Ángel. Sí, entre menos nos veamos, en la tele nos miramos más bonitos de lo que realmente somos. Y eso es mucho que decir. Bueno, ciertamente. Bueno, muy buenos días a todos. Feliz día de la lucha contra la corrupción, que no es lo mismo que feliz día de la corrupción. Ahora entendemos por qué el Congreso está cerrado. Puede ser. Permítanme presentarnos. Otto Ángel, periodista, Benki Chin, periodista también. Tenemos el honor, a invitación de los organizadores de este evento, pues tratar de facilitar el diálogo que hoy vamos a tener a propósito del tema de la corrupción. Y para hablar de ello, creo que tenemos un panel de lujo. Nos acompaña Osvaldo Samayoa, profesor universitario, Lucía Islú, de Usaques Pueblo e Indígena Quiché, y el comisionado internacional contra la impunidad en Guatemala, el doctor Iván Velázquez. Muy buenos días a los tres. Ya me trabé, de la emoción ya me trabé. Se sintió intimidado por el comisionado. Bueno, comencemos explicando que este es un encuentro para cuestionarnos sobre el tema de la corrupción y sobre las estrategias que se están haciendo desde sociedad civil, desde los colectivos, desde los estudiantes, para enfrentar este flagelo. Y una de las actividades que comenzamos a realizar, bueno, que los colectivos que tiene acá Otto Ángel enlistado, todos los que han ayudado, Justicia Ya, Unión Universitaria de Guatemala, Landivarianos, Somos Demos, Usaques Pueblo, Acción VG, Batucada, Jóvenes contra la Violencia, Red por la Integridad del Colectivo de Red Siquín, ojalá no se me haya olvidado nadie. Pero todos ellos hicieron un esfuerzo durante la mañana para recoger algunas preguntas, algunas inquietudes. Y creo que la primera es muy sencilla, pero también muy compleja. Nos preguntaban, ¿por qué nos tiene que importar la corrupción? En un país en donde hemos vivido décadas acostumbrados a la corrupción, ¿por qué nos tiene que importar la batalla en contra de la corrupción? Bueno, dejo la pregunta para que cualquiera pueda iniciar esta respuesta. Bueno, muy buenos días, gracias por la presentación. Sí, soy estudiante de Pensum Cerrado de la Universidad de San Carlos de Guatemala, de la Facultad de Arquitectura, y orgullosamente de Usaques Pueblo. Bueno, yo consideraría desde mi punto de vista como mujer, joven indígena, que la corrupción es algo que ya tenemos normalizado por el sistema económico en el que vivimos. Siempre hablamos de la corrupción en las entidades privadas, en el Estado, en distintos espacios, y entonces se nos hace algo como muy inalcanzable, algo que está muy lejos, sin ser críticos y analizar que la corrupción cada vez que copiamos durante un examen está normalizada por nosotros. Y preferimos vivir una mentira de copiar en un examen y que nuestros papás nos feliciten por haber salido y ganado el curso y por salir en limpio, para tener éxito y poder graduarnos y ser así un ejemplo para el relevo de las nuevas generaciones. Eso, para mí, es lo más preocupante de la corrupción, y es la razón por la cual estamos aquí el día de hoy, para ser autocríticos de cómo desde nuestro relacionamiento primario, en familia, con amigos, tenemos ya todas y todos, y no me paro en un púlpito de la pureza a decir que yo no he sido corrupta. Una vez también copié en un examen, una vez saqué un chivo y sí fui parte de esa corrupción que está normalizada, y esa es la razón por la cual debería de importarnos. Nos atañe a todos niveles, el sistema económico, académico, los docentes que son malos, desde el acoso sexual que tenemos en las aulas, desde ahí nos afecta la corrupción. Yo entiendo el punto de Lucía, que sí, hay prácticas de corrupción muy enraizadas en nuestra cultura latinoamericana y guatemalteca, pero igualmente, entonces, ¿qué? ¿Nos damos por vencidos? Porque ya está dentro de nosotros, está dentro de nuestro ADN. Quisiera que el comisionado y Osvaldo nos ayudaran a aportar sobre este tema. Bueno, gracias por la invitación, un gusto estar aquí.
quiero agradecerle también a la Unión Universitaria Guatemalteca la propuesta para poder participar. Me parece que es importante que evidenciemos 3 periodos históricos. ¿En qué sentido? Un periodo histórico que nos ha dejado un Estado administrativamente desorganizado, que se aprovecha del poder para enriquecerse o para favorecer un modelo económico que no necesariamente atiende las necesidades sociales o las necesidades humanas. Otro momento histórico que quizá yo correspondo a él generacionalmente en edad, donde se firman los acuerdos de paz y hay una transformación y un replanteamiento del modelo de Estado que queremos. Ese modelo de Estado que queremos ya no es un modelo que se basa en cuidarnos de que nos invadan los cubanos o posiblemente que Nicaragua le vaya a dar armas a una guerrilla. No es el modelo económico en donde lo que queremos es matar al ciudadano porque el ciudadano posiblemente es enemigo a mi pensamiento, sino que es un modelo que busca proteger al ser humano, protegernos a cada uno de nosotros. Y creo que ese tercer momento histórico surge a partir de, luego de estos 20 años que han pasado, con estas generaciones nuevas que ahora empiezan a participar políticamente y descubren un país que no necesariamente requiere invertir en armas y en guerra, sino que lo que quiere invertir recursos es para desarrollarse socialmente de forma adecuada y darle servicios adecuados a todos los ciudadanos. Es decir, volverse humano, un país que ahora pone a los seres humanos como el objetivo de su administración y ya no las armas, no destruirse y no matarse. Eso requiere grandes transformaciones y por decir una de esas transformaciones es el cambio en el modelo político de participación. Hay necesidad, ya la CICIG lo decía en el informe que presentó sobre partidos políticos, ¿por qué hay mucha gente participando en política en Guatemala? Para favorecer sus propios negocios, para enriquecerse del Estado o para mantener un estatus en donde le permita manejar otras redes de corrupción. ¿Es eso hacer política? Si eso no es hacer política, estamos pidiendo un cambio profundo en ese modelo de participación política, en donde cada una de las personas actualmente que lo deseen hacer, sobre todo jóvenes, sobre todo movimientos como los que despertaron en el 2015, que fueron muertos en los 80, resurgen, se reestructuran, empiezan a hacer planteamientos, quieren una legitimidad de esa participación. Y entonces quieren ya no favorecerse a sí mismos, sino favorecer un modelo de desarrollo distinto. Creo que ese es un punto donde tenemos que iniciar. ¿Cómo transformamos el modelo de participación política del país desde la juventud? Comisionado, quería regresar a las primeras 2 preguntas. Una es, ¿por qué me tiene que importar la corrupción? Y también lo que yo planteaba, a ver, si está en nuestro ADN y en nuestra cultura tan enraizado este asunto, ¿no es momento ya de reevaluar? Y suena un poco oscuro decirlo, ya de darnos por vencido, y usted mismo lo hablaba, bueno, ¿por qué no analizamos una ley de punto y final? Al final de cuentas, está demasiado metido en nuestro sistema político, en nuestra cultura, como lo planteaba Lucía, y el combate es a muy largo plazo. Pero yo no planteaba por qué no analizamos una ley de mencionaba, quiero decir, para que quede bien claro. Por el contrario, estoy radicalmente en contra de cualquier ley de punto final. Y yo creo que eso resquebraja la moral ciudadana. Creo que uno de los problemas que se presentan y que permite que la corrupción como que continúe a sus anchas es la falta de consecuencias. Lo que podríamos ver desde otra perspectiva que mencionamos de la cultura de ilegalidad. Pero es esto, que se puede copiar en el examen y no hay ningún problema si lo sorprenden. Pero si no, inclusive los compañeros pueden estar muy satisfechos e inclusive pueden destacar la habilidad que tiene para poder copiar. O que se hace cualquier acto, por insignificante que sea, que altera las normas de convivencia y no hay ninguna consecuencia. Si acaso alguien cuando se ve afectado porque otra persona se le saltó en la fila, dice, y ni siquiera a la otra persona, sino que empieza a refunfuñar así. ¿Y este qué se cree? ¿Y este?
Pero no, es una reacción que debería ser colectiva frente a este que está afectando las normas de convivencia que, de acuerdo con ellas, una serie de personas llegaron desde la hora que debía ser y se comportaron adecuadamente esperando el turno de atención, y que quien se filtró está afectando sensiblemente esas relaciones de vivir en comunidad. Pero esa falta de consecuencia se da también cuando un gran corrupto, que todo el mundo conoce como gran corrupto, aunque no tiene una decisión judicial, y aquí va a plantearse otra vez el problema de la presunción de inocencia. Yo creo que la presunción de inocencia tenemos que ubicarla en los términos judiciales, como el respeto a quien no ha sido condenado y con todos los grados de disminución, es decir, un problema teórico con grandes implicaciones democráticas en ser respetuoso de un debido proceso, etc. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de personas en las que socialmente hay una reconocida deshonestidad, para que lo planteamos en los términos contrarios a la exigencia constitucional del 207, me parece que es, de la Constitución de Guatemala, de los de reconocida honorabilidad. Hay unas personas de reconocida deshonestidad que sin embargo gozan de espacios sociales, en los cócteles, en los grandes ambientes. Dicen, lo que pasa es que no tiene condena. Y yo siempre recuerdo un caso de mi país. Pablo Escobar no tuvo condena. Y él también empezó una vez asistiendo a cócteles, hasta que empezó a ser perseguido judicialmente. El asunto entonces es que hay necesidad de consecuencias y que estamos trabajando por las consecuencias. Trabajamos por las consecuencias desde el ámbito judicial, y esa es la investigación criminal y es la presentación de los casos a los jueces, pero también hay que trabajar por las consecuencias desde el ámbito social, y ahí es donde reivindico dos de las afirmaciones que he hecho hoy. La construcción de la nueva ciudadanía participativa y la cultura de legalidad. Creo que es indispensable que se forme la sociedad en torno a estos dos aspectos, porque eso es lo que va a permitir que efectivamente se pase la raya, la barrera de la impunidad en el país. Hablando de reconocidos deshonestos, comisionado, realmente ¿cómo esperamos? Yo soy muy escéptico al hecho de que la clase política, esa misma que se ha aprovechado de este modelo perverso de enriquecimiento ilícito, va a dispararse al pie con reformas que no le convienen, con reformas que no contribuyen a ese sistema que ellos por años han perfeccionado, porque ese sistema sí funciona, y funciona muy bien. El sistema actual de yo entro a la política y resulto teniendo una mansión con aguacates Hass, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas funcionan. Y el nido de amor. Bueno, salvo todas esas cosas, uno dice, realmente va a funcionar una reforma cuando los que tienen que cambiar las reglas del juego son los que van a salir perdiendo. Yo creo que va a funcionar la reforma. Hay unos temas en los que entienden, y yo creo que de manera equivocada, que se afectan de manera más directa, como en el tema del antejuicio, que ya fue votado negativamente. Digo que entienden equivocadamente porque es que el antejuicio es la garantía, como inclusive está en la Constitución Política respecto de los diputados en el artículo 161, si no estoy mal, la garantía que tienen de no ser privados de libertad ni sometidos a procedimiento penal, ni imputados, es decir, ni judicializados. Esa es una garantía, porque es la garantía de la función, no la garantía de la persona, para impedir que abruptamente una función se quede sin funcionario que la realice.
que eso está previsto en la Constitución actualmente, y lo que se planteaba en la reforma del antejuicio era darle tanta claridad que no se sometiera a discusión como ocurre actualmente, pero que con decisión de la Corte de Constitucionalidad, inclusive esa interpretación del antejuicio como solo limitación a privación de libertad y ser judicializado, se ha desarrollado por la Corte de Constitucionalidad. Entonces digo, hay asuntos que les afectan directamente como ese, que sí, realmente es mucho más difícil que pudiera superarse. Pero en general, tener un sistema de justicia independiente es para todos una garantía, inclusive para quienes se han beneficiado de la corrupción judicial. ¿Por qué es una garantía? Porque es que en un momento específico de la historia, una persona puede tener el control corrupto de un órgano de justicia, pero en otro momento de la historia su contrincante es quien puede tener el control corrupto de ese órgano de justicia. Siempre se estaría entonces en esto de quién tiene mayor incidencia en un momento determinado frente al sistema de justicia. Creo que un sistema de justicia fortalecido, independiente, es una garantía para todos los ciudadanos, y que en esa medida todos deberían estar comprometidos en eso. Y tengo la esperanza que efectivamente la reforma constitucional de la justicia supere adecuadamente su trámite en el Congreso para que vaya a la consulta popular, porque con el diseño que se ha planteado me parece que en realidad se construye en esa dirección de un poder judicial independiente, autónomo, con herramientas para que la capacidad, la honestidad sean los parámetros de vinculación, permanencia y ascenso. Y a la luz de esto que nos planteaba el comisionado, Lucía, ¿qué papel juegan las organizaciones que se constituyeron, se revitalizaron, como también nos planteaba Osvaldo, a partir de las manifestaciones de 2015? Creo que, no sé, no tengo ninguna certeza para asegurarlo, pero va a ser muy difícil que veamos en 2017 esas mega manifestaciones donde llegaba el abuelito, el chucho, pero nacieron de estas gestas grupos como Saques Pueblo y todos los que hemos ya mencionado acá. ¿Qué papel van a tener? ¿Cómo crees que se van a desenvolver? Bueno, yo creo que para regresar un poco a las dos preguntas anteriores y para poder contestar esta, quiero hablar y hacer énfasis también a que cuando hablamos de corrupción hablamos de un sistema global llamado capitalismo. Y yo creo que eso también es bien importante replantearlo, ese capitalismo que vino chorreando sangre y lodo por todos los poros, desde la cabeza hasta los pies, pisoteando todas las leyes humanas. Y no hay crimen al que agrede, aunque corre el riesgo de ser ahorcado, y eso lo dice Karl Marx. También quiero hablar un poco del escenario social político de la corrupción que ha adquirido en los últimos años de la historia moderna de nuestro país en específico, pues bastante relevancia. Y va más allá del marco jurídico penal, que eso también para nosotros es muy importante. Cuando hablamos de la normalización, al hablar de corrupción no solamente tenemos que hablar del marco jurídico penal, sino que es algo mucho más grande, es algo que abarca el sistema económico político en el que nos regimos, que es el capitalismo. También algo muy importante es que debe analizarse como un fenómeno social, no como algo aislado que ocurre, que sucede, sino un fenómeno social, económico, político y también cultural. También hablamos de la inmunidad de sus ejecutores y la impunidad y legalidad de la que va ligada a la actividad de este tipo de prácticas como un conjunto sobre el orden social y las instituciones. Algo muy importante es que el capitalismo desde siempre ha sido una economía de la explotación. Eso es algo que tenemos nosotros como estudiantes siempre en un debate, porque al inicio, precisamente cuando se hablaba y se debatía sobre qué participación íbamos a tener, pues yo tenía como muchas dudas al respecto de cómo vamos a participar como un Saques Pueblo en algo que atañe a la corrupción, pero que no habla y que no toca el trasfondo de este sistema económico que nos rige, porque para nosotros es muy importante. Sabemos que no hay que rendirse, que no hay que dejar que este sistema nos absorba, pero no basta con solamente crear convenciones internacionales contra la lucha de la corrupción. Hay que salir del capitalismo para comenzar a acabar con la corrupción
ya que la corrupción es insuperable mientras subsista un modo de producción capitalista. Eso es más o menos como para ir hablando y ahondando de cómo percibimos algunos de los estudiantes universitarios la corrupción, que ya va mucho más allá de solo ese fenómeno de las grandes esferas económicas, de las grandes esferas de las instituciones que son corruptas, pero que tienen un trasfondo que va mucho más allá, que va más allá debajo de la tierra, que se llama sistema económico capitalista, que es el que rige mayoritariamente a toda América Latina. Porque tuve la oportunidad de investigar y tratar de leer un poco, y han habido bastantes teóricos como Noam Chomsky, que hizo análisis de realmente cuáles fueron las oportunidades que a nivel latinoamericano hemos ido desperdiciando con no lograr salir y hacer análisis más allá de solo la corrupción como tal, sino de un sistema económico que nos rige. Y es ahí, justamente a partir de ese análisis, que el reto continúa para la sociedad estudiantil, para la comunidad estudiantil como tal, de ir replanteándonos otras prácticas también en el sistema económico, en el sistema político, y también habla mucho de la participación que tenemos que tener en estar en estos espacios de decisión, porque eso es lo más importante. Nosotros acompañamos en las mesas para la conformación al sector justicia, para la reforma al sistema del sector justicia. Fuimos a las reuniones, estuvimos en las reuniones, hicimos cabildeo entre organizaciones, estuvimos inmersos, muchos colectivos metidos de llenos, creyendo precisamente que como es algo estructural y como es algo de trascendencia de país, por algo hay que empezar. Y un punto de partida muy importante, sí, sin duda, es la reforma al sistema del sector justicia, porque es de la manzana podrida, la parte que más podrida está es justamente esa. Y entonces justamente a partir de ahí es que el reto es seguir participando, y sobre todo algo de lo más triste y deprimente de nosotros fue haber participado en la votación en el Congreso por parte de los diputados, que se rieron de nosotros, que nos faltaron el respeto, primero empezando tarde la sesión, y segundo que no lograron votar ninguna de las peticiones, de las construcciones colectivas a partir del esfuerzo, de los esfuerzos institucionales internacionales para poder llevarlas a cabo. Y entonces eso a nosotros como sector estudiantil lo que nos deja es seguir organizándonos, fortalecer nuestras instituciones como movimiento estudiantil y sobre todo participar para poder llegar a diputaciones, para poder cambiar la realidad, esa realidad podrida que nos afecta. Una pregunta para Osvaldo. Luego de lo que ha mencionado Lucía, ¿cuáles son los retos después de la plaza para la agenda en contra de la corrupción? Porque lo que vimos el día de la sesión de la reforma fue que sinceramente los diputados no tomaron en cuenta la presencia de estudiantes, de autoridades ancestrales que en ese momento estaban. Alguien dirá, y alguien me dijo saliendo de esa sesión, es que ellos no votan, ellos no están en los 158. Entonces, mientras no voten, que sigan haciendo bulla. Osvaldo, entonces, ¿cuál es el reto? Bueno, yo creo que hay un reto elemental en todo esto y que sí lo descubre la plaza, pero que no lo dejan ciertos poderes concretarse. Es casar la agenda histórica con la agenda anticorrupción. Esa agenda histórica tiene que ver con corrupción. Estamos hablando de temas de situación de vulnerabilidad de derechos sociales de personas pertenecientes a pueblos indígenas, desconocimiento del pluralismo jurídico, estamos hablando de discriminación y racismo, estamos hablando, y lo menciono de esa manera, de derecho laboral, estamos hablando del respeto mínimo a derecho de trabajo de muchas personas. Una de las formas de corrupción actual es contratar a todo mundo como 029 para no garantizar derechos, pero porque sirve para hacer pago político de todas estas plazas. Es decir, hay una agenda histórica de este país que tiene sensibles raíces en cuanto a la dignidad de cada uno de los seres humanos, que tiene muchísima más trascendencia cuando hablamos de pueblos indígenas, porque hay muchísima discriminación y racismo hacia el modelo político excluyente hacia ellos, y en ese sentido tenemos grandes discursos como discursos de la soberanía, como discursos de que nosotros solitos podemos, porque esos modelos lo que buscan es mantener ese sistema excluyente. Entonces, uno de los grandes retos es evidenciar que hay un sistema excluyente, y como no lo evidenciamos, entonces la plaza abandona ese discurso cuando empieza a surgir, a partir de que cierto poder económico no le interesa que eso surja, y también hay otro modelo o hay otra cuestión que no está, digamos, profundizada en el ciudadano.
Voy a citar este discurso, no porque acaba de fallecer, sino porque me parece muy oportuno. En el 2000 el señor Fidel Castro decía algo muy importante: en los modelos democráticos latinoamericanos estamos como en la antigua Grecia, no votan los siervos o votan los esclavos. ¿En qué sentido? Cuando se tuvo la oportunidad de hacer un replanteamiento del modelo político, lo que impulsó a que tengamos el actual gobierno fue: vamos a votar, convencidos de un tema, no podemos cambiar el modelo, no lo vamos a lograr, entonces mejor votemos y normalicémoslo, que siga, que haya continuismo en ese modelo, y ya estando ese modelo estable, vemos cómo hacemos algunos cambios, pero nunca nos atrevimos a ponerlo en crisis, en una crisis real. ¿Por qué? Porque nos hemos vuelto siervos de un mismo modelo político en donde nosotros somos corruptores, están los corruptos, y así todo va a seguir funcionando alegremente. Ese planteamiento nos pregunta a nosotros si como ciudadanos lo único que visualizamos es que haya un militar o un policía en cada una de las esquinas de la ciudad, estamos fracasando como ciudadanos completamente. Si ese es nuestro modelo de ciudadanía, que haya un policía y un militar en cada esquina, eso no nos habla. Hay que abandonar el modelo de seguridad que nos han impuesto, de protección únicamente de los bienes. Hay que profundizar qué es lo que está provocando todo esto. Y ahí me parece que estamos hablando de un Estado que no está pensando en derechos humanos, de un Estado que no está pensando en atender necesidades, sino en protegerse históricamente a todo este modelo de corrupción. Y ahí hay otro evento: no tenemos políticas de Estado que trasciendan. Es decir, no tenemos políticas de Estado en salud, en educación, en trabajo, en vivienda, en ambiente. Como bien lo planteaban, el modelo económico extractivista actualmente implantado en muchos de los región occidente del país vende humo. ¿En qué sentido? Te dejo hoy algún tipo de riqueza, te patrocino el equipo de fútbol, mañana me voy y no queda nada. Solo queda la naturaleza descubierta y un pueblo que empieza a empobrecerse nuevamente más porque ese recurso ya no existe. Estamos frente a grandes capitales que tienen gran interés en el país, que venden como desarrollo enseñar a coser, o que venden como desarrollo enseñar a tejer, lo cual no es cierto, y a partir de eso entonces los retos son: ¿cómo realmente damos un golpe de crisis al modelo político actual que nos está ocultando realmente las necesidades que debe atender? Y cómo generamos un replanteamiento en ese modelo económico para que realmente se atiendan las necesidades de la población, respetando territorio de los pueblos indígenas, su cosmovisión y las formas de construirnos como un Estado multinacional. Comisionado, ¿es el tema del combate a la corrupción un asunto ideológico? ¿Es un asunto de eliminar el capitalismo? ¿Es un asunto de izquierda o derecha? ¿Es un asunto de modelo económico? ¿Cómo lo ve usted? Yo creo que el tema de la corrupción no es un problema ideológico. Es decir, cuando se plantea desde algunos sectores que es la izquierda interesada en la lucha contra la corrupción, cuando se critica porque se vincula con algunos actores de izquierda que están comprometidos en lucha contra la corrupción como si esa fuera una bandera política. Creo que lo que están pretendiendo es ganar adeptos en la lucha de quienes están contra el ataque a la corrupción, es decir, en la lucha de quienes patrocinan, favorecen, viven en un ambiente muy favorable, en un ambiente de corrupción que les genera unos beneficios de toda naturaleza. No hay amigos equivocados y enemigos corruptos. Creo que, y en eso, en lo que hemos venido insistiendo con el Ministerio Público, la lucha contra la corrupción no tiene bandera ideológica, no es porque los enemigos son corruptos y los amigos es que no entendieron bien, no. Los corruptos son corruptos, sean amigos o enemigos, y así se debería tener también desde la sociedad, pero también
especialmente desde el Estado que tiene la función de atacar ya funcionalmente. Y, comisionado, a propósito de eso que usted contaba de amigos y enemigos, que no hay amigos equivocados y enemigos corruptos. A lo largo de esta lucha contra la corrupción que hemos tenido, ustedes comenzaron antes por todo el tema de las investigaciones y que nosotros conocimos el año pasado y ¿les tocó investigar amigos corruptos? ¿Y les tocó hacer ese balance? Nos ha tocado investigar amigos corruptos. Y yo he presentado un caso porque tal vez fue el primero y en el que uno siente una decepción de un magistrado de sala con el que conversábamos con frecuencia en la CICIG sobre temas de justicia, sobre temas del funcionamiento del organismo judicial, y en un momento, en una investigación de corrupción judicial, los investigadores me llevan la fotografía de quien está comprometido con el acto de corrupción. Digo, pero si ese señor es conocido de nosotros, si él viene aquí, si se sienta aquí conmigo. Me tomé un café con él. Muchos. ¡No! Solo café. Y no es un problema, no es un dilema, porque aquí ni siquiera uno dice, entonces, ¿qué hacemos? ¿Actuamos o no actuamos? No. El compromiso es actuar. Pero sí se sufre esa decepción. Pero, ¿cómo si tantas veces hablamos del problema de corrupción judicial? Este precisamente está en el acto de corrupción. Yo tengo muy claro que en un trabajo como el que nosotros desarrollamos, no estamos para construir amistades. Claro que tenemos personas cercanas y hay en la convivencia cotidiana, naturalmente, relaciones con personas, pero eso no exime a ninguna de esas personas de una responsabilidad que eventualmente se le pudiera deducir. Veía en estos días en un libro de Aristóteles el tema de la amistad y la verdad. Cuando hay que preferir entre la amistad y la verdad, ¿por qué se debe optar? Y entonces él dice, entre los amigos y la verdad, prefiero la verdad. Yo creo que ese es un compromiso que tenemos que asumir y que por lo menos desde el Ministerio Público, nosotros indudablemente, pero nosotros también tenemos, podríamos decirlo como menos intereses o ausencia de intereses en el país, porque finalmente, como tanto dicen nuestros críticos, no es el país nuestro, pero tampoco tenemos intereses económicos para desarrollar, no tenemos un futuro para construir en Guatemala nosotros, los extranjeros de la CICIG individualmente considerados. Entonces, pero que del Ministerio Público, lo que se demuestra también en tantos fiscales, auxiliares, agentes fiscales que saben qué es lo que se están jugando y que no obstante eso se comprometen en el trabajo, porque es lo que otros les dicen a ellos, es que ¿y ustedes qué van a hacer cuando la CICIG se vaya? Porque ahora podrán tener el respaldo de la CICIG, pero ¿quién les va a dar trabajo cuando la CICIG no esté? ¿Cómo van a poder ser abogados cuando la CICIG no esté? Y no obstante esas que son amenazas de amigos o de enemigos, pero que es en sí mismo un contenido amenazante. Los compañeros de la FESI dicen lo mismo. Entre los amigos y la verdad, nosotros preferimos la verdad. Bueno, ya sabes, otro Ángel, cuando seas corrupto, te voy a preferir la verdad. Bueno, vamos al momento de las preguntas de la audiencia. Tenemos por acá algunas inquietudes de organizaciones, si me pueden levantar la mano, porque aquí ya no da más el micrófono. Por acá. ¿Les puedes dar tu nombre y si integras alguna organización? Sí, tanto todavía.
Buenos días a todos. Alex García, vengo independientemente. Comisionado, una pregunta muy directa. En el año 2007, 2008, no estoy mal, fue la presidencia de Eduardo Meyer en el gobierno de la ONU. Se perdieron 82 millones de quetzales. Se perdieron, se extraviaron, se los robaron, no se sabe. No tenemos ningún resultado de la investigación por parte del Ministerio Público. Me interesa saber qué se hicieron con ese dinero. ¿Dónde están los culpables? Bueno, y eso nos lleva a la pregunta de qué pasa con los casos del pasado, ¿no? Que muchas veces se ha hecho esa cuestión a la CICIG. ¿Comisionado? Del tema en particular no sé, realmente no tengo conocimiento. Pero sí hay con esto de los casos del pasado y además de la cantidad de casos. Porque, y lo puedo decir públicamente porque es la reiteración además de algo que he visto en las redes en estos días a propósito de los allanamientos a las propiedades de Alejandro Sinibaldi. Con Alejandro Sinibaldi sí, ¿y qué pasó con Archila? Si alguna vez se procede con Archila, dirán, pero con Archila sí, pero ¿qué pasó con Pedro Pérez? Y siempre hay algo que falta, y es verdad, siempre hay algo que falta. Lo que podría tenerse es de un lado la confianza en que los recursos los destinamos permanentemente con el interés de la mayor eficiencia a trabajar eficazmente contra la impunidad, contra la corrupción. Pero nos tiene que llevar también a otra convicción, que los recursos existentes actualmente no son suficientes para que la lucha contra la impunidad sea un compromiso real de Estado. Es decir, es indispensable que el Ministerio Público tenga la capacidad para investigar las 340 municipalidades de Guatemala, que tenga la capacidad para investigar todos los ministerios de Guatemala, que tenga la capacidad para investigar simultáneamente también el propio organismo judicial, el propio Ministerio Público, investigaciones dentro del sistema de justicia, que tenga la capacidad para investigar el órgano legislativo. Y esa es una capacidad que actualmente tiene que reconocerse, no existe. Entonces, aumentando esa capacidad, yo he dicho esto otro. La actuación de la Comisión en Guatemala no ha rebajado sensiblemente la impunidad. Probablemente no ha rebajado la impunidad, ni siquiera quitémosle el sensiblemente, no ha rebajado la impunidad. Pero ha logrado algo. Nos ha transmitido que la lucha contra la impunidad sí es posible. Y ha generado en la sociedad, en la ciudadanía, esa confianza que la lucha contra la impunidad sí es posible. Y entonces estaría la pregunta siguiente: ¿cómo podemos profundizar esa lucha contra la impunidad que ya sabemos que sí es posible? Y esa es una respuesta totalmente guatemalteca, porque es de la manera como el Estado asume su sistema de justicia y como la ciudadanía también exige o quiere o sueña su sistema de justicia. Ok, tenemos otra pregunta. ¿Tu nombre? Marisol, buenos días. Mi pregunta es para cualquiera de los tres panelistas, pero ¿cómo hacer para que el ciudadano común, que es tan apático a la política, entienda que la corrupción le afecta en su vida diaria? Bueno, hay una estadística muy reciente que dice que los ciudadanos se volvieron ahora más políticos, no porque participen, sino que porque le ponen más atención a lo político. Me parece que uno de los eventos que ha trascendido mucho es la diversificación de los medios de comunicación o medios de comunicación alternativos. Es decir, ya no solo tenemos una fuente de información, sino que se han diversificado estas fuentes de información. Y eso es uno de los buenos ejercicios que hay que seguir profundizando, en el sentido de no solo quedarnos con lo que nos dicen algunos noticieros, que solo nos enseñan que nos estamos matando entre nosotros mismos, pero no nos transmiten ningún tipo de información sobre la participación política. Ahí me parece que hay otro evento que nos toca como ciudadanía poner en crisis. El sistema de justicia no ha sido independiente, nunca ha sido independiente. Yo históricamente he tratado de buscar
en los libros cuándo ha sido independiente el sistema de justicia y nunca lo ha sido. Una dictadura, luego tenemos 36 años de conflicto, un sistema de justicia que condenaba a muerte sin juicio, permitió ejecuciones extrajudiciales, desapariciones, no ha sido independiente. Bueno, parte de esa actividad ciudadana es exigir ese modelo independiente mediante este proceso de reformas. Ese es uno de los eventos que nos llama, que nos convoca actualmente. Parte de ese proceso es, yo me he preguntado permanentemente si cuando hablamos de independencia también tenemos que hablar de la independencia de la Contraloría General de Cuentas. Parece que nos toca poner en crisis los órganos de control que se han creado, porque esa Contraloría General de Cuentas, que debería de haber alertado todo esto, también está involucrada. Y entonces tenemos que empezar a atender toda esa institucionalidad que normalmente no visualizamos como pilar fundamental o como algo que contribuye a la transparencia y al buen gobierno o a la buena gestión. Debemos de ponerle ahora también un foco de atención. Yo tengo mis serias dudas con el Contralor actual y tuve la oportunidad de decírselo una vez en radio y me dijo, es que estamos generando todas las políticas, está montado en la ola anticorrupción, le dije, pero que sea anticorrupción la cosa, no lo creo, ¿sí? Entonces hay que profundizar y empezar a poner también en crisis, y no lo vamos a lograr mediante otro órgano político que sigue estando bajo el mismo modelo. Bien lo dijeron acá, queremos hacer reformas con los que están en contra de las reformas, y los que están en contra de las reformas son los que tienen poder político ahorita. La Corte Suprema de Justicia no necesariamente está de acuerdo con las reformas al modelo que le permitió llegar ahí. El gremio de abogados no quiere la reforma al modelo de justicia. ¿Por qué? Porque no le permite servirse de ese tipo de beneficios. El sistema como tal del Congreso nos ha dicho, no estoy dispuesto a reformarme porque me sirvo de esto y no lo voy a hacer. Entonces, para mí está muy claro en tres escenarios. Osvaldo, quisiera interrumpirte porque también Lucía quiere... Ok, solo lo cierro con esos tres escenarios. Primero, hay que seguir con el tema de las reformas al sector justicia para volverlo más independiente. No hay que quedarnos en la casa viéndolo en la tele nada más, hay que exigir realmente el ejercicio político dentro del Congreso para que estas reformas avancen. Hay que contrarrestar el discurso perverso, discriminador, racista, que desvincula la historia, que se está poniendo en varios medios de comunicación mediante comunicados o ciertas personas que dicen que estamos destruyendo el modelo. Lo segundo es, vamos a buscar a las otras instituciones que normalmente no hemos visto, que son las responsables de tener todo este tipo de controles, ¿por qué no los han hecho? Y ponerlos en crisis y exigir independencia. Y lo tercero es cómo estos movimientos estudiantiles, estos movimientos ciudadanos que están ahora, se fortalecen para cazar esa agenda que nos permita realmente trascender en este proceso en el que estamos. Perdón. No, muchas gracias. Realmente yo creo que fortalece mucho lo que pienso plantear. Bueno, para empezar también considero que muchas y muchos de los que estamos acá somos personas interesadas en el tema. Y yo creo que con muchas y muchos de los que estamos acá se pueden hacer pequeñas incidencias desde nuestros espacios, en las redes sociales, pero también en la calle. Y algo importante también está en esa fiscalización social, que es sumamente importante para poder continuar y dar continuidad a estos procesos de participación ciudadana. Yo consideraría también importante el tema de la información, cómo desde el activismo se puede generar realmente distintos otros puntos de vista aparte de los medios de comunicación. Yo creo que ese es el reto para nosotras y nosotros los jóvenes mestizos e indígenas, el no creer lo que nos dicen los medios, el leer, el investigar. Eso ya es querer hacer un cambio y comenzar a leer otro tipo de lectura sobre todo. Vamos con otra pregunta, ¿otro? Vamos a hacer eso porque hay varias preguntas y tenemos ya poco tiempo. Vamos a hacer, les ruego primero respuestas más cortas y también preguntas más cortas. A ver, nos vamos a ir de dos en dos. Primero tu nombre. Carlos Solórzano. Carlos. Muy buenos días a todos. Yo vengo de parte de la Unión Universitaria Guatemalteca y mi pregunta es la siguiente. Se dice que el modelo capitalista es el que origina y permite la corrupción. Para ustedes, ¿qué o cuál modelo es el ideal para disminuir o eliminar la corrupción? Ok, vamos a agregar una pregunta más para que cada quien tome las preguntas y después responda. ¿Sí? A ver, ¿tu nombre? Buenos días, mi nombre es Ángel Chocó.
La pregunta es, ¿cómo crear una política de Estado sostenible a largo plazo para el combate de la corrupción? Ok, pues ponemos primero la primera pregunta, creo que le vas a hacer tú. Sí. Bueno, la primera creo que es algo que los pueblos indígenas ya realizamos. O sea, vivir fuera del sistema capitalista, los pueblos indígenas ya lo hacemos. Una vida en comunidad, un fortalecimiento de la economía solidaria, otro tipo de prácticas económicas que vayan más allá de la competitividad, creo que es algo posible. Y también algo muy importante es ese replanteo también a nuestras prácticas desde el enfoque económico. Yo creo que eso puede comenzar, porque yo no tengo a ciencia cierta el concepto y el diseño específico de sistema económico que nos pueda replantear y eliminar la corrupción como tal, pero sí he vivido en 48 cantones y me he dado cuenta cómo la organización comunitaria y el fortalecimiento comunitario nos ha permitido a nosotros administrar 320 hectáreas de bosque comunitario sin que haya corrupción de por medio. Yo creo que esa vida en comunidad indígena que yo he tenido la oportunidad de compartir, a mí me da toda la solvencia para poder opinar y hablar de que el sistema capitalista económico no nos representa a los pueblos indígenas y realmente es lo que está corrupto, porque nosotros afortunadamente como pueblos indígenas tenemos oportunidad de vivir en otras prácticas, de tener otras prácticas de relacionamiento. Y también algo importante que creo que no hay que olvidar también es que la lucha para la corrupción, contra la corrupción, no es algo que haya surgido en el 2015. Esto es algo que surgió incluso desde la colonia, como pueblos indígenas. Eso está documentado en el libro de Severo Martínez Peláez, Los motines de indios, porque desde antes, desde la imposición del sistema económico colonial, ya había corrupción. El cacique indígena se robaba el tributo, después se robaban los intermediarios que hacían llegar el dinero a la corona, y hubieron levantamientos en 1811 que corrompían y que gritaban, que manifestaban, todo su repudio en contra de la corrupción. Así que los pueblos indígenas llevamos siglos luchando en contra de la corrupción, y por eso apoyamos las reformas constitucionales, porque creemos que este Estado racista y clasista debe reconocernos. La siguiente pregunta que podemos abordar queda de la formulación de políticas sostenibles. Sí, yo creo que no hay un modelo ideal, eso es una lucha permanente. En cualquier modelo permanentemente debe de haber mecanismos para evitar la corrupción. Políticas sostenibles creo que tienen que partir desde la gestión municipal o desde la gestión más local. ¿En qué sentido? Debe de haber una alta participación ciudadana, que es lo que no necesariamente sucede, por ejemplo, o sucedía, pues no sé actualmente, en el municipio de Chinautla, donde tenía un alcalde, creo que 30 y pico de años el alcalde, bueno, la ciudad también, tienen 30 y pico de años de alcalde y no hay capacidad de participación ciudadana. Es decir, ¿cómo yo me activo como ciudadano para poder estar dentro de esa gestión? Creo que una política sostenible debe de evidenciar participación ciudadana activa dentro de la gestión local. Lo otro son los mecanismos de rendición de cuentas que tienen que instalarse, estoy hablando a nivel municipal más que a nivel local, y ahí tienen que haber eventos de mucha transparencia. Fíjense que me llama mucho la atención que recientemente en un trabajo de investigación nos dicen que en el departamento de San Marcos hay posibilidad de becas estudiantiles. Y bueno, qué bueno que hay posibilidad. ¿Cuántas becas pueden otorgar? 1000. Excelente. ¿Y de cuánto es el monto de la beca? 100 quetzales. ¿Cómo 100 quetzales para estudiar todo el año? Sí, ese es el monto de la beca. Ok. Yo quiero ahora, y estoy tratando de averiguarlo, ¿cuánto es lo reportado de esa beca? ¿Realmente son 100 quetzales lo que reporta esa beca o qué costo tendrá esa beca reportado? Porque con 100 quetzales, discúlpenme, se va en el pago del parqueo, ¿sí? De 2 días. En una ciudad o en cualquier cabecera departamental. Es decir, a partir de eso, la gestión política las políticas que pueden evidenciar transparencia o que nos pueden generar anticorrupción son políticas que requieren funcionarios de muchísimo más nivel y con mecanismos de mucha transparencia. Solo para cerrar y no extenderme más, un acto que me preocupa a mí mucho y que nos dice que no es una política real anticorrupción es, por ejemplo, que otro país le pague el viaje al presidente y se lleve a su mamá y a su hijo y a la esposa, ¿verdad? Cuando es un viaje oficial, ¿sí? Entonces, esos pequeños detalles, aunque alguno de ustedes diga, eso tal vez no tiene mucho que ver, esos pequeños detalles nos hablan del nivel de funcionario que tenemos y a lo que está dispuesto a prestarse, ¿sí? Está dispuesto a ir
A mí me da muchísima vergüenza ajena imaginarme al funcionario, dice el presidente que si le puede pagar el viaje a la mamá, o el acto corrupto de ponga a mi mamá en la comitiva oficial para que ya quede incluido entre todos los gastos. Ese es un acto de corrupción. Entonces, esos pequeños eventos nos hablan ya de que es la política, una política sostenible contra la corrupción desde lo local requiere un nivel de funcionarios de otra línea, de otro nivel, no estos que tenemos lamentablemente o que hemos tenido durante muchos. Vamos a la siguiente pregunta. Sí, bueno, y eso que la garantía era la mamá, ¿verdad? Entonces, sí, pero por eso últimas dos preguntas. Pero cuéntame los chistes. Claro. Gabriel Huerta, Justicia Ya. En la Conferencia Mundial Anticorrupción que fue la semana pasada en Panamá se hablaba de tendencias globales de respuestas ciudadanas a la corrupción en todo el mundo. Y se planteaban especialmente estas tendencias, se miraban particularmente en lugares como Brasil, con Lavallato y Guatemala, con el trabajo que ha estado haciendo la CICIG y el MP, y decían incluso que ya en Latinoamérica no estábamos exportando no solo futbolistas, sino modelos de lucha anticorrupción. Pero en cada país es distinto y en esencia decían que dependía al final de la relación virtuosa entre una ciudadanía activa y participativa y un sistema de justicia que funcione y que responda. Entonces, después de lo que pasó en el Congreso con las reformas, como decía Lucía, las acciones sistemáticas de ciertos grupos de sociedad civil que tratan de desprestigiar todos estos intentos, y también la lentitud selectiva del OJ respecto ante juicios, particularmente la Corte Suprema de Justicia, que vemos ahora, por ejemplo, que la FESI que está abriendo en Shela, están trasladando jueces muy cuestionables hacia Shela, como preparándose para recibir los casos por allá. Fuera del mundo digital, ¿qué acciones concretas podemos asumir o tomar como ciudadanos para contrarrestar este tipo de cosas, especialmente de cara al organismo judicial, que es un organismo que debe ser independiente, pero no por eso no fiscalizable? Entonces, aparte de lo digital y de organizarnos, ¿qué acciones concretas sugerirían ustedes que podríamos tomar? Ponemos en espera la pregunta y tomamos la última pregunta para ir respondiendo a los nombres. Brenda Hernández de la Batucada del Pueblo. Un poquito en la línea de lo que planteaba Gabriel, nosotros tenemos tremendo reto porque como Batucada efectivamente hemos estado en las calles esparciendo los temas de corrupción, particularmente en los últimos meses, pero nos preocupa de manera concreta este reto que tenemos. Ya sabemos que efectivamente hay grupos como Red Siquín y distintas organizaciones que son, digamos, como medios alternativos que llevan las voces a los distintos espacios, pero ¿qué sucede si como tendencia global también hay modelos de corrupción que nos llegan a través de países como México y el nuestro, en donde evidentemente son los monopolios televisivos los que han colocado los presidentes en esos espacios? ¿Qué hacemos nosotros como ciudadanos ante el riesgo de que, aunque se capture a los responsables de actos de corrupción vinculados con esos medios televisivos del monopolio, lleguen a juicio, las estructuras actuales permitirían la implantación de otro monopolio en manos de otros canales debido a la legislación actual de la CIC, por ejemplo? ¿Qué hacer en este caso? Porque los medios de comunicación son clave para no desinformar a la ciudadanía y hacerla más consciente. Entonces, ahí estamos ante un reto tremendo, ¿verdad? Por ahí va nuestra pregunta. Muchas veces. Gracias. Bueno, contestando la primera pregunta, yo soy periodista comunitaria, de prensa comunitaria, y pues, ¿cómo logramos nosotros romper el cerco mediático siendo nosotros el propio medio? Sé tú el medio. Esa es la forma en la cual vamos a poder lograr romper el cerco mediático, ser nosotros el medio, apagar la televisión, dejar de ver esos canales, dejar de leer ese tipo de análisis, crear mi propia narrativa de qué pienso yo de qué pasó en la masacre del 4 de octubre. Esa es la razón y la forma en la que nosotros logramos romper el cerco mediático que está acoplado y que no vamos a poder romperlo tan fácilmente, pero hemos logrado posicionar temas importantes también durante las jornadas anticorrupción el año pasado, por ejemplo, de cómo el despojo al territorio también es como corrupción,
como las hidroeléctricas y la minería que opera de manera ilegal, también es corrupción. Que como pueblos indígenas no se nos reconozca, aparte del racismo, eso también es corrupción. O sea, hay muchas prácticas y hay muchas cosas que hemos logrado posicionar a partir de los medios comunitarios, de los medios independientes, y yo creo que esa es la fortaleza de muchos de los espacios en los que nos hemos crecido, de los que hemos apostado a otras prácticas, sobre todo en el relacionamiento de comunicación, y fortalecer radios comunitarias, fortalecer periódicos murales, fortalecer la organización de la cuadra. Eso es fundamental, y sobre todo es como funcionan muchas organizaciones indígenas para poder aportarnos entre iguales. Eso es en cuanto al tema de la comunicación. Y en cuanto a la forma de organización o qué otras cosas tendríamos que hacer, yo consideraría que es importante, bueno, ser autocríticos, y que los cambios deben empezar desde nosotros mismos para poder partir al nivel macro, para poder replantearnos sistemas económicos, para poder, es justamente de lo que hablaba al inicio este foro, cómo cuando ya tenemos normalizada la cultura de la corrupción, pues es mucho más difícil, y podemos inicialmente, sí, fortaleciendo organización, pero también siendo autocríticos de qué prácticas nosotros fomentamos para que la corrupción se siga reproduciendo. Eso es bastante importante, sobre todo la autocrítica de nuestras prácticas, del saber. Por ejemplo, si yo soy periodista y sé que esta nota es contraria a mi ética, pues con todo el dolor de mi jefe, pues decirle, mire, pues no puedo hacer este tipo de trabajo. Creo que inicialmente con esos simples cambios podemos comenzar a debatir y hablar de otros sistemas económicos, que creo yo es muy importante. Y algo también que me gustaría ahondar y abordar, que se ha discutido mucho, de que si es corrupción solo para la derecha. No, la corrupción es inherente a la ideología, lamentablemente. Yo creo que podemos ver Suramérica, hay muchos gobiernos de corte de izquierda supuestamente, como los que hubo en Brasil, Venezuela, Argentina, también hubo corrupción ahí. Entonces eso creo que también es bien importante para la crítica que se quiere hacer y que se quiere enfocar en el país, de que es que como es solo la derecha la que se está atacando. No, perdonen, yo creo que hay que hacer análisis un poco más a fondo, de realmente no solo enfocarnos en si es de derecha o de izquierda. La corrupción la reproducimos todas y todos, y lamentablemente no hay ideología. Vamos con la última pregunta. Yo quisiera que el comisionado nos ahondara en la pregunta que hacía Brenda, cómo evitar que se reproduzcan estos modelos tanto en lo político, en los medios de comunicación. Si el caso de cooptación del Estado no provocó la crisis que hablaba Osvaldo, ¿qué más puede venir para darle un martillazo a ese sistema y que no vuelva a resurgir? Yo creo que esto que se pregunta de cómo lograr generar procesos sostenibles, y entonces también en ese otro aspecto irreversibles, cómo lograr que organizaciones, o más bien que la ciudadanía pueda actuar para exigir, garantizar, lograr que esta lucha cumpla efectivamente sus cometidos. En primer lugar, creo que esa respuesta tiene que construirse también desde lo colectivo. No es la reflexión de ningún intelectual lúcido que le va a decir a la gente ustedes actúen de esta o de esta otra forma, sino en el proceso de construcción de lo colectivo, que se hace en el colectivo, es que se buscan mecanismos de incidencia. Sin embargo, y podría valer para las dos inquietudes planteadas, me parece que se debe considerar para una actividad en ese sentido, se deben considerar dos elementos. De un lado, hay una estrategia de desgaste que siempre desde los sectores comprometidos con la corrupción, es decir, desde las estructuras criminales, se
se desarrolla una estrategia que impida la presencia más vigilante, activa, participativa de la sociedad, por ejemplo, en las decisiones judiciales. Yo recuerdo cuando el tema de la línea, también en su mayoría en el caso de cooptación del Estado, desde los tribunales se transmitía en directo, o sea, transmitido en directo, lo que ocurre en esos tribunales, como una manera no solo del derecho a la información que se tiene públicamente, sino también, y entendería aquí el papel de lo colectivo, como una manera de estar en esa actuación judicial, en esa audiencia, no obstante desde fuera, pero en la extensión de un conocimiento público que también en la actividad del colectivo va a permitir la comprensión de lo que ocurre. Pienso que es la posibilidad, todo esto que se ha vivido judicialmente, es la posibilidad también de construcción democrática en la sociedad, de formación, inclusive de formación política. Y en el otro, entonces, hay que tener una estrategia contra la estrategia del desgaste. Lo que se busca con la dilación es impedir que en condiciones desfavorables para las estructuras se tomen las decisiones. Ellos buscan las condiciones favorables, y las condiciones favorables son de una sociedad desgastada, cansada, fatigada. Todavía llevamos 18 meses, vamos a cumplir 24, se está hablando todavía de la línea, ¿cuándo va a acabar eso? Y se va produciendo ese desgano social, que es lo que habilita también que quienes asumieron deudas en la corrupción judicial las paguen. Es decir, que ya cuando no haya una sociedad vigilante, se empieza a producir decisiones absolutorias o también a promover esas acciones dilatorias, y no hay una ciudadanía que responda, que se enfrente a eso. Desde el otro aspecto, me parece que es, y tal vez también en esto de la posibilidad de enfrentar esta estrategia de desgaste, la creación de organización. Cuando hablamos de nueva ciudadanía, tampoco es un concepto vacío. Nueva ciudadanía supone una ciudadanía participativa, pero también organizada. Y se organiza de acuerdo con los intereses de lo inmediato, de lo más cercano, de los amigos, de los que están en el mismo gremio o de los que están en la misma universidad, y la posibilidad de interrelacionarse después, los que tienen unas aspiraciones similares o profesionales similares y empiezan a compartir, pero todos bajo una idea: la importancia de participar en lo público, la necesidad de intervenir en lo público. La creación de nueva ciudadanía es una ciudadanía organizada, con participación, con interés en lo público. Cuando se critica la política por la corrupción o por todos esos malos manejos y se trata de generar una apatía frente a la política, los únicos que triunfan son los corruptos. Por el contrario, hay que interesar a todos los jóvenes, interesarlos en la política, interesarlos en el manejo del Estado, interesarlos en la reflexión sobre lo que se está planteando en el Congreso, a las políticas que esté presentando, impulsando, promoviendo cualquier organismo de Estado. Eso supone una participación mucho más sólida
que no es solo la reacción. Cuando alguna vez hablábamos pasar de la protesta a la propuesta, no significaba dejar la protesta. La protesta es muy necesaria, la protesta es fundamental, pero la protesta es episódica. Y una estrategia de desgaste cuenta justamente con eso, con que la protesta es episódica. Y entonces sí, dejémoslo que ellos al final se cansan. No van a continuar con eso. Esperemos a ver quién gana al final. Y ellos saben quién, con esa estrategia, gana al final. Entonces esto de generar ciudadanía, que tiene intervención activa episódica en la protesta, pero que también tiene que estudiar, tiene que conocer, tiene que reflexionar, tiene que organizarse, tiene que cuestionar, tiene que interrelacionar con todos los actores políticos del Estado. Esa nueva ciudadanía es finalmente la que va a permitir la construcción de lo que he insistido siempre, de un Estado social y democrático de derecho. Bien, muchísimas gracias, comisionado Osvaldo, Lucía. Un fuerte aplauso para los han sido muy ilustrativos. Creo que este día de la corrupción es una contra la corrupción. Las reflexiones han ayudado para seguir construyendo esa ciudadanía que debe estar. Creo que la lección importante es vigilante y organizándose. Así que muchas gracias. Y también de parte nuestra, muchas gracias por acompañarnos. A la salida regalaremos un disco de Anabela de León. Cortesía de la Secretaría de Comunicación Social, también hay panitos con frijoles afuera. Así es. Que tengan un feliz día. Gracias por acompañarnos.